contexto, el triunfo de la tecnología. En el siglo XIX había una gran polémica por por el verdadero inicio del siglo XX. Unos decían que iniciaba en el 1900, otros decían que iniciaba en 1901, pero la fecha real era 1914. En este siglo estalló la Primera Guerra Mundial, cuando Europa todavía pertenecía al siglo XIX, cuando aún se respetaban a los mayores y cuando no había avance tecnológico. Entre las tecnologías que tenemos el ferrocarril, lo cual puso a la orden de los generales a miles y miles de hombres, con lo cual si estos hombres salían del ferrocarril, estaban dispuestos a las metralletas, los cuales no tenían ninguna opción de éxito. Con esto podían morir y con esto se dio la Primera Guerra Mundial. Pero antes de eso también hemos tenido muchas barbaries, como es el fascismo y el estalinismo, los cuales fueron considerados hijos del marxismo. Con esto nacen las nuevas tecnologías y la tecnología desplaza a los... La Revolución Rusa trajo consigo una serie de repercusiones, las cuales se dieron de que el Estado ruso siempre había sido un Estado despótico, lo cual un hombre llamado Lenin se opuso a esto, creando el socialismo en 1920. Se dio también la pauperización, lo cual fueron las primeras expresiones de inconformidad agraria, lo cual lo hicieron las personas de clases bajas. También se dio la depresión en 1929 a 1933, que esto afectó a todos los países del mundo. En la Universidad de Chicago, unos estudiantes avanzan el proyecto del primer reactor nuclear. Con esto se experimenta en México y se inicia la era atómica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían dos temas que llamaban la atención de las personas, que eran cómo lograr la paz y inventar nuevas cosas para que solucionaran y satisfacieran las necesidades de los seres humanos. Aunque las grandes potencias todavía amenazaban con un holocausto nuclear. Con esto, las tecnologías habían crecido, en los cuales hoy por hoy tenemos grandes métodos para alimentar nuestra comunicación, como son el teléfono, el automóvil, los telégrafos, entre otras cosas. Movimiento. Literatura española contemporánea, la vanguardia y la generación del 27. La denominada generación o grupo del 27 puede afirmarse sobre todo en la lírica. La fecha 1927 es significativa, ya que se dio la celebración del centenario de don Luis de Góngora, muerto 300 años después. El centenario gongorino es la razón esencial y característica del 27. También es el año donde se publica un buen número de libros de estos escritores, alcanzando su mayor vitalidad literal, como son Carmen verso y prosa, la Gaceta Literaria, etc. Escritores nacidos, pero la literatura en plena época de vanguardia. Debe considerarse vanguardista y con la lectura de sus obras puede comprobarse la afirmación, poesía y pintura. Se unen en estas publicaciones y los poemas van acompañados de ilustraciones de Benjamín Palencia. Un aspecto importante y que es necesario destacar entre los rasgos que caracterizaron al grupo 27 es su actitud comprometida con el mundo y más concretamente con los problemas sociales y políticos de España, como la Guerra Civil Española. También se le denominó generación de la República o de la primera dictadura. En la década de los 50, una mayor preocupación por lo social y colectivo hizo que los poetas ocultaran su yo o sus problemas para cantar a todos los seres humanos comprometidos en una determinada línea política y social. Pertenecen a esa tendencia Carlos Bousoño, Vicente Gauss, etc. Cada poeta lleva un sello personal a su creación. A unos les preocupa España, otros se inclinan por los seres humanos, a temáticas religiosas. Generación de los nuevos o novicinos. A partir de los años 60 es muy difícil establecer criterios fijos. Cada poeta busca su peculiar manera de decir las cosas y a través de una forma propia, la generación de los nuevos o novizos se basa en la metáfora poética. Los comienzan a escribir en la década de los 40 y al paso de los años se van acomodando a los procedimientos narrativos de Europa y de Norteamérica. Autores: Rafael Alberti, 1901-2000.
Es el poeta más variado del presente grupo, modernismo y popularismo. Aparece en su libro inicial En la Tierra, 1924. El gusto por la poesía tradicional y el cancionero se refleja en dos poemarios de temática esencialmente castellana. Un barroquismo unido al humor y sátira. En el conjunto del homenaje a Góngora se anuncia un nuevo poeta más depurado y difícil de transición al surrealismo. La obra cumbre de esta primera época es sobre Los Ángeles donde se da la mano. Vicente Alessandre, 1898 a 1984. Es un poeta de una rica retórica, maestro de la metáfora, y se dedicó casi toda su vida en tratar temas muy importantes como el amor. Introdujo el surrealismo. En la poesía española, el poeta se refugia en unos paraísos donde en ocasiones fue feliz, en otros se le expulsa, en este caso es la infancia. Pedro Salinas, 1892-1951. Este fue catedrático en varias universidades españolas y profesor en Francia e Inglaterra. Se expresó a través de la poesía, la crítica y el pensamiento, la narrativa y el teatro. De la poesía dice el propio escritor: estimo en la poesía sobre todo la autenticidad. Introdujo la belleza, después el ingenio. Por eso su mundo quedó a través del verso. Es la respuesta a la realidad circulante. Es un escritor intelectual evidente de exageración, compresión de acercamiento al yo y a las circunstancias. Jorge Guillén, 1893-1984. Este fue viajero por el mundo, dedicado a sus constantes creaciones, catedrático, ejerció en la Universidad de Francia, fue maestro de la poesía pura y sus poemas eran perfectos tanto a su forma y su léxico era preciso, casi matemático y este le da una pureza diamantina a los poemas. Este se formó en Madrid, a contacto de la generación 27. Este se evidenció más en lo cotidiano y le gustó mucho más lo intrascendente. Este se preocupaba por la realidad humana, confundía la prosa con el verso, pero tenía un vitalismo sorprendente. Sus temáticas eran variadas y le preocupaba la condición del ser humano. José Agustín Goytisolo, 1928-1999. Fue licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fue ontólogo de prosa catalán y cubana. Fue traductor, asumió el compromiso social característico de su generación en una obra. Camilo José Cela, 1916-2002. Se coloca a la cabeza de la narrativa española, se une al humor negro de la sátira, la violencia verbal, la caricatura y el horror o tremendismo. Miguel Delibes, 1920. Este fue creador de un nuevo realismo y ganó un premio Nadal. Gonzalo Torrente Ballester, 1910. Manuel Vázquez Montalbán, 1939. Su humor corre a lo largo de todas sus narraciones novelísticas, bien dotado y con una pluma fácil. Arturo Pérez Reverte, 1951. El novelista y periodista más vendido en España, gusta del género del folletín